nada es pues identificar qué es una víctima, es cómo se adquiere la calidad de víctima. Esa se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos con independencia que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Asimismo, pues primero que nada es hacerles de conocimiento que hace un ministerio público. El ministerio público, la función de este es conducir la investigación, coordinar a los policías, a los servidores, al personal de servicios periciales durante la investigación. Esto a fin de para acreditar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, así como también pues acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de que una persona lo cometió o participó en el mismo. Recibir todo tipo de denuncias, de quejas en hechos que sean considerados como delitos y llevar a cabo la investigación correspondiente para acreditar la responsabilidad de la persona que se considera responsable, así como también, pues, en cuanto al tema de quién es una víctima, son aquellas todas personas que hayan sufrido algún menoscabo, tanto en su estado, pues, físico, mental, económico, emocional o en cualquier parte de la integridad humana que ponga en peligro o lesione a uno de sus bienes jurídicos tutelados, que viene siendo la vida, la integridad sexual, pues, así como también emocional. En cuanto a cómo se adquiere la calidad de víctima, pues lo acabamos también de mencionar, que establece la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, que habla sobre la violencia contra la mujer. Esta convención habla sobre todo tipo de violencia que se ejerce en contra de la mujer, la cual puede ser, como ya se mencionó, física, sexual, psicológica. Esta puede llevarse a cabo dentro de los núcleos familiares, en la unidad doméstica, en las relaciones interpersonales, eh, así como en cualquier área en la que se desenvuelva una mujer. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas que contempla la Ley General de Víctimas? Pues a una investigación pronta de la víctima tiene derecho a cuando acuda ante la fiscalía a fin de presentar una denuncia, pues tiene derecho a eso, a una investigación pronta, eficaz, que lleve pues a la identificación e enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y a la reparación del daño integral. Asimismo, las víctimas, en caso de que presente la denuncia, pues también tienen derecho a que se le repare el daño tanto económico como psicológico, a que se le brinde protección y se le salvaguarde su vida o su integridad corporal, a ser tratadas con humanidad, respeto, dignidad, que se les respeten todos sus derechos humanos, a que las instituciones públicas les brinden esa seguridad toda vez que en ocasiones una víctima pues acude que ante esta fiscalía y en ocasiones pues no refieren que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde estar con sus hijos en caso de ser víctimas de violencia familiar. Pues esta fiscalía está obligada a buscar instituciones que las brinden esa protección para que vivan con su familia, con sus hijos en caso que así se requiera, así como también en caso de ser víctimas de un delito tienen derecho a recibir atención psicológica. Muchas de las veces, pues se les indica a las personas que pueden acudir al Departamento de Atención a Víctimas, que es parte de la Fiscalía de aquí del Estado, en el cual se le brinda atención psicológica tanto a las víctimas como a los representantes legales para poder sobrellevar el hecho de haber sido víctimas de un delito. Así como también las víctimas, pues tienen derecho a la protección de su intimidad, derecho a contar con las medidas de protección cuando su vida o integridad personal o libertad pues se encuentran en peligro. Muchas de las ocasiones en la unidad que yo me encuentro, que es la unidad de delitos sexuales, pues la mayoría de las personas que acuden pues se encuentran, manifiesta sentirse en peligro muchas de las veces porque la persona que ejerce violencia ante ellas pues es alguien cercano y en ocasiones pues apoyan a esta fiscalía para que se les brinde esa protección y poder
a ordenar a las personas investigadas, pues que no se acerquen a las víctimas, que no las molesten por ningún medio. Los diferentes tipos de violencia, pues que se contempla en la Ley General de Víctimas, así como el Código Penal vigente en el Estado, pues ya se comentó, es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica. Y es obligación del Ministerio Público, pues, a recibir ese tipo de denuncias, pues, primero que nada, asesorar a las personas, brindarles un tipo de información legal y brindarles apoyo, ya sea también a un albergue, así como también recibirle todos aquellos medios de prueba que pueda presentar la víctima para poder integrar una carpeta de investigación que acredite, pues, el hecho de la víctima. Esa sería la función del Ministerio Público y al final de cuentas, pues, eh, eh, solicitar la reparación del daño. Asimismo, la víctima pues tiene que ser notificada de todas las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso, registro de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten. La violencia física, ¿qué es? Es todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, algún arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o ocasionar daño o integridad física del otro. La violencia psicológica es toda acción o omisión reiterada, ejecutada por cualquier medio distinto al contacto físico, que con el propósito de perturbar, degradar o controlar la conducta de una persona afecte psíquica o emocionalmente a la víctima. Así también existe la violencia patrimonial. Es toda acción o omisión, de manera directa o indirecta, que se dirige con la finalidad de ocasionar menoscabo en el patrimonio de la víctima. Esto a través de la perturbación de la posesión de las propiedades de la víctima, la pérdida, sustracción, destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, así como sus documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La violencia familiar comete el delito de violencia familiar quien lleva a cabo actos de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial, económica o alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, consanguinidad, afinidad civil, concubinato, una relación de pareja dentro o fuera del el núcleo familiar. La violencia sexual es todo aquel acto sexual que se realiza en contra de la voluntad de una persona, ya sea hombre, mujer, niño, niños o adolescentes. Este acto sexual es sin el consentimiento de la víctima. Puede ser, pues, como ya se mencionó, un niño, una niña, una persona con discapacidad o una persona que no esté con las facultades para poder resistir esa conducta o agresión sexual, que esté tal vez bajo el influjo de alguna sustancia, que la persona esté dormida, que a lo mejor, pues presenta un tipo de discapacidad, que la persona en ningún momento autorice tener un tipo de contacto sexual con el agresor. Regularmente, pues, a la fiscalía acuden, pues, diversas personas que, que vienen ante esta fiscalía a fin de presentar ese tipo de delitos. Muchas de las veces, pues, refieren que en caso de violencia sexual, que es donde yo me encuentro, pues vemos todo lo que tenga que ver con delitos de índole sexual, con delitos de omisión de cuidado, con delitos de sustracción de menores, pues en los cuales se advierte diariamente, pues, que ese tipo de agresiones hacia la mujer es constante, y la finalidad es evitar que continúe pasando, que continúe ocurriendo, por lo que se le brinda toda la atención que requiere la víctima. Desde que se inicia la denuncia en caso de ser víctimas de violencia familiar, de violación, pues se remite, se toma su declaración, se remiten a la unidad con el perito médico legista para que determine pues la afectación, más que nada las lesiones que pudiera presentar en caso de índole sexual, en la lesión, si presenta alguna lesión vaginal, anal,
o la víctima, en caso de ser violencia familiar, pues se le recomienda a la persona que acuda ante el perito médico para que en caso de que sean agresiones físicas, pues valore si la persona presenta algún tipo de lesión en su expresión corporal. O bien acudan también en ambos casos a la unidad de periciales para que sean entrevistadas por un perito médico legista y determine la afectación psicológica que presenta la víctima en caso de alguna alteración en su estado emocional. Así como también se da el delito, pues, de violencia vicaria en contra de las mujeres, en el cual consiste que en caso de que en ocasiones la pareja se da por terminada su relación, pues igual, pues retienen a los menores a fin de privar ese derecho de familia que tiene uno de los progenitores al no compartir la convivencia de los hijos. En los casos de violencia, pues económica, en ocasiones cuando las personas son parejas, se separan o tienen problemas de pareja, pues les restringen las cuentas, les restringen pues la cantidad de dinero que les proporciona para los hijos. En ocasiones también les retienen los documentos para que éstas no puedan ejercer ningún tipo de derecho ni con los hijos ni con ellas mismas. Esto con la finalidad muchas veces nada más de provocar en la víctima un menoscabo emocional o también limitarla para que ella tome la decisión de acudir nuevamente con la pareja. Por lo que respecta, en este caso, el delito también se da entre ese tipo de violencia contra las mujeres y se da pues constantemente el delito de acoso y hostigamiento sexual. Esos son tipos de violencia también de género regularmente, toda vez que se comete la mayoría de las ocasiones en contra de mujeres. El artículo, el Código Penal vigente en el Estado establece el delito de acoso y hostigamiento sexual. Primeramente, el delito de acoso sexual se encuentra previsto en el artículo 184 bis del Código Penal vigente para el Estado. ¿Cómo se persigue el delito de acoso sexual? Se procederá contra persona acosadora a petición de la parte ofendida, salvo que se trate de una persona menor de 18 años, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho, o que no tenga la capacidad para resistirlo, y en cuyo caso se perseguirá de oficio. El delito de acoso sexual, así como de hostigamiento sexual, se persigue únicamente a petición de la parte ofendida. Aquí no puede venir el vecino, el primo, eh, no puede venir una persona diversa que no sea propiamente la víctima a hacerle conocimiento a la autoridad de que ha sido víctima de uno de estos dos delitos. Solamente como lo establece pues el Código Penal, únicamente cuando son menores de edad, de 18 años, o que la persona tenga una discapacidad que no pueda valerse por sí misma, es cuando el tutor o los representantes legales es quienes acuden ante esta representación social a fin de formalizar la denuncia en relación a este acoso o hostigamiento sexual que ha sido víctima su hija. Esos son delitos que se persiguen regularmente de oficio, los que son cometidos en contra de menores de edad y en contra de personas con algún tipo de discapacidad. Igual, en ese tipo de delitos, tanto el acoso como el hostigamiento sexual, por ser un delito de querella, pues en caso de que sea directamente de la parte ofendida quien haya presentado la denuncia, son únicamente ellas quien pueden otorgar el perdón en caso de que así lo desee, siempre y cuando haya llegado a un convenio con la parte denunciada por lo que respecta a la reparación del daño integral, que es lo que se busca, pues a final de cuentas cuando una persona presenta la denuncia. ¿Cuál es la penalidad en nuestro estado de Baja California a quien comete el delito de acoso sexual? El Código Penal del estado de Baja California establece que la pena va de 6 meses a 1 año de prisión, así como una multa de 150 unidades de medida de actualización. Esto de acuerdo al valor del salario mínimo que se encuentra al momento de la agresión sexual. Se toma en cuenta para la sanción monetaria. El delito de acoso sexual establece en el Código Penal que es aquella persona que con fines lascivos asedie a una persona de cualquier sexo. Esto quiere decir que muchas ocasiones la gente viene y nos
hace conocimiento, viene a presentar la denuncia en el sentido de que, por ejemplo, de que, ¿sabes qué? Pues salí a la calle, salí al patio, me encontré con mi vecino y mi vecino constantemente me dice palabras pues altisonantes, me dice que me veo muy bien con esta falda, que quiere tener relaciones conmigo, que hace insinuaciones más que nada con de índole sexual. Aquí en ese tipo de delitos que es el acoso sexual, regularmente el agresor siempre habla referente al cuerpo de la víctima, por ejemplo, qué bonitas piernas tienes, pues en relación a pues, a sus caderas, a sus pechos, hace pues ese tipo de conductas que hace que la persona se sienta incómoda, que hace que la persona pues a lo mejor si salía al patio o salía a la calle pues ya no quiera salir, ya le da pues temor de toparse al vecino o al del mercado o al propio compañero de trabajo también puede ser que en las mismas oficinas, en ocasiones, el compañero de trabajo pues hace insinuaciones a la compañera que a lo mejor pues le gusta llevar vestidos un poquito más cortos, unas blusas un poquito más, pues un poquito más escotadas, porque la persona así se viste, pero no es para que el compañero de trabajo en ocasiones, pues las moleste, por ejemplo, que mucho se te ve ese vestido, ese escote, que mucho se te ven tus pechos. Eso puede pasar, porque eso hemos tenido conocimiento aquí en la Fiscalía del Estado, en los casos de acoso sexual por parte de los propios compañeros de trabajo, así como también cuando una persona hace insinuaciones de carácter de índole sexual o con tonos pues que llegar a incomodar a la persona, toda vez que en ocasiones son tonos de, de que suban pues el tono o que llegar a ejecutar un acto sexual a la víctima. Por ejemplo, me gustaría tener relaciones contigo, cuando te veo, pues a veces también les dicen cuando te veo, siento que quiero, pues no sé, tener un tipo de relación contigo. Y por lo regularmente la víctima trata de evitar ese tipo de comportamientos. En ocasiones la víctima, si es en caso en el área laboral, pues ya no quiere acudir al trabajo, ya pues ya no, si convivía con un grupo de compañeros, entre ellos está el agresor, pues deja de compartir, deja de ir a las fiestas. Eh, Regularmente cuando la persona acude ante esta fiscalía a fin de presentar una denuncia por acoso sexual, pues primeramente se le recibe la denuncia, se manda a la área de psicología, que a su vez ellos son los que nos determinan en base a la entrevista recabada a la víctima si la víctima presenta algún tipo de afectación psicológica por los hechos denunciados o bien, a veces la víctima no presenta pues algún tipo de afectación psicológica. De alguna manera, la víctima tiene testigos de que esta agresión sexual, acoso sexual, se ha suscitado. A veces tiene al vecino, al esposo o alguien más que se haya dado cuenta o que ella le haya platicado de que ha sido víctima de este delito sexual. O en caso de que sea en el área laboral, pues se recomienda que la víctima pues también acuda del capital humano para hacer reconocimiento esta agresión sexual o esos acontecimientos sexuales para que Capital Humano pues haga una constancia o haga una carta en relación a las personas involucradas y a su vez esta fiscalía, si lo refiere la víctima, pues solicitamos esta información para acreditar el hecho de la víctima, a veces porque no contamos con una afectación psicológica, pero hay otros medios para poder acreditar lo dicho por la denunciante. Por lo que hace en el caso de este mismo de delito de acoso sexual, a veces se pueden cometer en instalaciones o vehículos destinados al transporte público o de pasajeros. En caso de que pase así, pues la pena se aumenta hasta una mitad de las señaladas anteriormente, toda vez que pues son personas que tienen servicio a la comunidad. Entonces, si ya fue víctima una persona, quiere decir que pues esta persona, el conductor de un transporte público de pasajeros, puede acechar o puede acosar a cualquier otra persona, ya sea una persona adulta, ya sea una menor de edad, ya sea también a un hombre, porque también se ha dado casos de que en ocasiones hay adolescentes que solicitan el servicio, por ejemplo, de Uber y el propio conductor del Uber acosa a los muchachos. Les dice, un ejemplo, vas al gimnasio, me dejas tocar tus músculos, pues qué bien te ves.
Y los muchachos pues pues que no están acostumbrados a ese tipo de conductas, pues igual pues les causa menoscabo. Y a raíz de eso, pues ya no son libres de tomar nuevamente el transporte público, les afecta muchas veces a nivel emocional ese tipo de conductas. Asimismo, en caso de que la persona acosadora sea una persona pues operadora, conductora del vehículo, se le suspenderá la licencia para conducir o la licencia especial de conductor. No tendrá derecho ni a obtener la concesión o permiso alguno para la prestación de servicios públicos. Nosotros, pues, regularmente, cuando recibimos una denuncia por parte de un chofer de un transporte público, de una plataforma, pues pedimos información a las diferentes dependencias para que nos informen si esta persona si se encuentra registrado, si cuenta con algún permiso, y pues ya al momento de solicitar la pena, pues se le condena también a ese tipo a que se le suspenda pues esa licencia de chofer para que no siga pues ya ejerciendo esa profesión o ese oficio, perdón. Por lo que hace al delito de hostigamiento sexual. Este delito pues se encuentra previsto en el artículo 184 ter del Código Penal vigente en el Estado, el cual establece que comete el delito de hostigamiento sexual al que con fines lascivos asedie de forma reiterada a personas de cualquier sexo. Esto valiéndose de su posición jerárquica, de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, con motivo del ejercicio de culto religioso, dentro de instalaciones de alguna asociación religiosa, de alguna sociedad civil, o cuyo objeto social consiste en prestar auxilio, refugio, tratamiento psicológico, físico o a otras personas de cualquier otra que implique subordinación. Aquí pues hablamos también de la finalidad de esta conducta es acechar de forma reiterada a una persona que tenga un rango inferior al del agresor. Puede ser pues el jefe, el coordinador de una área, el maestro en una escuela, el director a los alumnos. em, Así como también, por ejemplo, se da en instituciones de DIF que a veces el director acecha a las niñas, sobre todo adolescentes, que están bajo su resguardo, bajo su protección, y pues también en ocasiones las asedien a medida que van creciendo, pues les van diciendo que están más bonitas, que si les gustaría salir con un hombre pues más adulto, que les pudiera brindar una vida sexual o a veces económica pues a la que ellas no estaban acostumbradas. Eh, Aquí pues regularmente pues suele darse de que en ocasiones el jefe le dice puede ser el supervisor, el director, en caso de un trabajo, ha llegado quejas o denuncias en el sentido de que refieren que para poder tener un ascenso, o algún tipo de beneficio en el área laboral, pues el jefe les propone tener relaciones sexuales con ellos, salir con ellos a fiestas, salir con ellos a tomar. En caso de que la víctima muchas de las ocasiones no acepta, pues esta persona, pues en ocasiones, pues hasta las corren o las bajan de rango o les quitan alguna prestación de servicio o hacen que las propias víctimas renuncien, así como también en caso de que sea a nivel escolar, pues los maestros en ocasiones, pues a fin de que el alumno pues tenga una mejor calificación o bien pues prospere en su área educativa, pues en ocasiones les dicen, ¿sabes qué? Pues eh, te invito a salir. Igual les dicen a las muchachas, sobre todo las de la prepas, qué bonitas piernas tienes, sobre la falda que traen, que se les ven muy bien cortas. Ese tipo de conductas se dan de manera muy reiterada, tanto en adolescentes como en lugares laborales, y los cuales pues se invita a todas aquellas personas a que vengan a denunciar. Y es el delito de hostigamiento sexual que que se tiene por acreditado en caso de que se suscite en un tipo de ambiente laboral, pues sí ser también religioso, toda vez que también puede ser que en una iglesia la persona encargada pues de esas instalaciones
También a veces puede ser, y se da, y han denunciado las personas de que, por ejemplo, en caso de ser, sobre todo los pastores, que son los que pues acechan a las niñas, igual a las adolescentes, en cuanto a darles un tipo de favoritismo dentro de la propia iglesia a fin de que pues acepten tener un tipo de relación sexual con estas personas. El delito de hostigamiento sexual, pues también igual es un delito que se persigue de querella de parte ofendida. Tanto se persigue de querella, también en este delito, pues únicamente la parte ofendida puede otorgar el perdón a favor de la persona denunciada, siempre y cuando pues no sea un menor de edad o no sea una persona con alguna discapacidad. En caso de ser una persona menor de edad o una persona con alguna discapacidad, pues da igual, también es un delito que se perseguirá de oficio. ¿Qué pena contempla el Código para el Estado de Baja California en delitos de índole sexual? Perdón, en delitos de hostigamiento sexual. La pena que se contempla en el Código Penal establece que es una pena de 2 a 4 años de prisión o de 100 a 150 unidades de medida de actualización. Puede ser que, pues, de acuerdo al tipo, a la conducta, pues la pena puede ser hasta 4 años de prisión. Si la persona que comete el delito fuera un servidor público, docente, en alguna institución educativa, pública, privada, o ministro de culto, y utilice los medios o circunstancias que su propia función le proporcione para ejecutar ese tipo de conductas o de hostigamientos sexuales, se les sancionará con la destitución o inhabilitación por un tiempo igual al de la pena que se le vaya a imponer. Toda vez que en ocasiones pues aprovechan, por ejemplo, los profesores que están dando el salón de clases para quedarse solo con los alumnos y en ese momento pues hostigar a la víctima. O bien, en caso de que sea, por ejemplo, en los casos de DIF, en ocasiones trasladan a los niños o a los adolescentes a diversos lugares. eh, es cuando ellos aprovechan los vehículos en los que se transportan para poder, para hostigar de manera sexual a las adolescentes. O bien, en caso de que fuera un servidor público, en ocasiones en las propias instituciones públicas en las que nos encontramos, pues el compañero o el jefe, pues se aprovecha de circunstancias que le favorecen, que se encuentra solo con la víctima en la oficina, que pues la manda a hacer labores, por ejemplo, que le dice que está muy tarde porque tenemos que trabajar, y es en aquellos momentos en que pues el jefe pues aprovecha las circunstancias que está solo en la oficina con la víctima, que la pone a trabajar hasta largas horas de la noche para poderse quedar solas con ella. Y es por esas ocasiones que pues aquí establece que la pena podrá, ah, además de ser aplicada para destituirlo o inhabilitarlo, si la pena es de 2 años de prisión o 4 años de prisión, pues también él quedará destituido o inhabilitado durante esos mismos años. Igual, si la persona víctima de hostigamiento sexual fuera menor de edad o que presentara alguna discapacidad, la pena de prisión aumenta hasta una tercera parte de la prevista en el Código Penal. Procede el perdón de la víctima a su agresor en delitos de acoso y hostigamiento sexual. Pues ya se comentó que sí, sí procede el perdón de la víctima o la ofendida, siendo la única persona legitimado para hacerlo. Eso siempre y cuando, bueno, procede siempre y cuando se haya dictado una sentencia o el imputado no se oponga a su otorgamiento. ¿Dónde se pueden presentar las denuncias en caso de que una persona sea víctima del delito de acoso o hostigamiento sexual? La persona puede acudir primeramente en caso de que sea una situación pública, ya sea una escuela, ya sea una oficina, pues en caso de que sea una oficina, al departamento
el capital humano, recursos humanos, al jefe inmediato. De hecho, pues estar, cuando se presente la denuncia, se recomienda que estén presentes dos testigos para que corroboren el hecho de la víctima. En caso de ser una institución pública, pues se recomienda que presente la denuncia, primeramente que nada, en control escolar, en dirección, por el director, con los maestros, así como también, posterior a esto, se recomienda que acuden aquí a la Fiscalía del Estado para que presenten su denuncia correspondiente. En la Fiscalía del Estado se cuenta con un departamento que se llama CEJAP, el cual se encuentra uno en Mariano Matamoros, uno en La Mesa, Central Camionera, otro en Zona Río, donde puede acudir la persona a fin de presentar la denuncia y hacer reconocimiento de autoridad. Aquí estamos abiertos desde las 8 de la mañana, 24 horas. Está abierto 24 horas para recibir cualquier tipo de denuncias y a su vez, esta unidad de CEJAP remite la denuncia en la unidad de delitos sexuales y somos quienes a su vez recibimos la denuncia. Primeramente, pues citamos a la víctima para poder recabar mayor información, así como también le requerimos en caso de que tuviera algún tipo de testigos, algún tipo de antecedente que haya puesto la queja, pues para poder nosotros solicitar la información correspondiente. Asimismo, pues solicitamos a la gente de la Agencia Estatal de Investigación que forma parte del grupo de los agentes de la Fiscalía del Estado para que realicen una investigación. Esto en base a las facultades que le confiere el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales ellos se entrevistan igual con la víctima, le recaban mayor información. Si la víctima tiene testigos, pues acuden, lo citan para recabar la testimonial o acuden a sus domicilios, así como también se recomienda que la víctima pues acuda aquí al Departamento de Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía del Estado para que presente pues su entrevista y la psicóloga nos informe si la víctima pues sí presenta afectación psicológica. A veces, como lo comentaba, cuando la víctima sí presenta afectación psicológica por los hechos denunciados, la psicóloga determina cuánta terapia ocupa la víctima, a cuánto ascienden esas terapias, y es a eso que se le condena a la reparación del daño a la parte demandada. Además, pues no acercarse a la víctima, no molestar a la víctima, así como también la víctima, en caso de que una persona que se considere víctima de este delito puede acudir, pues, puede presentar su denuncia de manera virtual o bien puede presentar su denuncia en CEJU, que es otra área de aquí donde se atienden quejas de delitos contra mujeres y ellos a su vez nos hacen de conocimiento a nosotros de que tienen conocimiento de un delito de índole sexual y nosotros pues igual le damos seguimiento a esas denuncias. El delito, pues, ya se mencionó el de hostigamiento sexual o acoso sexual, también puede ser no nada más de forma verbal, no nada más asediar de forma reiteradamente a una persona. También puede ser en ocasiones, por ejemplo, que haya un roce, un simple roce, que a lo mejor la persona pues le parece cómodo en la forma en que el compañero, en caso de ser un hostigamiento sexual, el compañero o el supervisor o el maestro le hizo ese tocamiento a la persona. En ocasiones, ese tipo de víctimas pues presentan algún tipo de afectación emocional. Por ejemplo, puede ser el insomnio, las pesadillas, el miedo a perder el trabajo, a lo que opinen los demás, los compañeros. En caso de ser acoso sexual, puede ser el miedo pues a salir al parque porque la persona pues puede topársela en el camino y volverla a molestar o pues miedo a lo que opinan los demás vecinos. En ocasiones en ambos delitos puede llevar a la víctima a un rechazo, a un aislamiento, así como castigos internos o en ocasiones también acceden a ese hostigamiento en caso de ser pues de un supervisor o en caso de ser el maestro, pues la
a veces hasta pueden acceder, pero por miedo a que pues se les borra o se les de la escuela o del trabajo. Así como también en ambos delitos, en el delito de acoso sexual o en el delito de hostigamiento sexual, puede haber proposiciones proposiciones para de índole sexual, violación deliberada del espacio personal, abrazos físicos indeseados. Mensajes también puede ser a través del teléfono celular. En ocasiones se les envían mensajes a las víctimas cuando tienen sus teléfonos y pues les envían mensajes obscenos, por ejemplo, pues que bonita estás, quiero tener relaciones sexuales contigo. Y eso pues cuando es a través de un teléfono celular o a través de mensajes, las víctimas nos proporcionan el teléfono celular y en ocasiones pues mandamos ese teléfono ya sea informática para valorar de quién es ese número telefónico del cual la víctima está recibiendo ese tipo de insinuaciones sexuales, así como también el agente estatal de investigación inspecciona el teléfono celular para ver de quién está recibiendo el hostigamiento de la víctima. Igual, en ese tipo de delitos existen las salidas alternas. Muchas de las veces, pues ya una vez que la persona ya presentó la denuncia, pues quieren llegar a una mediación. Referir en ocasiones la víctima, ¿sabes qué? Pues ya hablé con la parte con el investigado, pues me dice que ya no me va a molestar o me dice que pues en caso de en el área laboral o en caso de una situación educativa, pues me dice el profesor que ya no me va a molestar, ya no me va a hostigar, me dice mi jefe que pues ya va a tomar una distancia conmigo. Entonces muchas de las veces le decimos a la víctima, ¿sabes qué? Pues no otorgues el perdón, pero ve a CEJAP, a medios alternativos para que lleguen a un acuerdo. Y si esa persona cumple con ese acuerdo, puede ser a veces hasta de 6 meses que se suspenda el proceso, pues ya una vez que se cumpla con este convenio, pues la víctima ya puede presentar, ya puede otorgar el perdón, o en ocasiones también, cuando la víctima quiere otorgar el perdón, pues también se le requiere la mayoría de las veces a una persona de atención a víctimas de delito para que acuda ante esta fiscalía, la asesore, la escuche, y pues si en caso de que así ella, la víctima, insiste en que otorgar el perdón, pues se le tomaría el perdón. Pero aquí más que nada, la víctima lo que pretende es ya no vivir esa vida libre de violencia sexual, emocional, psicológica, toda vez que, pues como ya se mencionó, muchas de ellas pues afecta su área laboral, su estado emocional, y lo que la víctima pretende es eso, de que ya vivir una vida libre de violencia, vivir a gusto, trabajar a gusto, en caso que sea una oficina, en caso que sea una escuela, pues compartir ya la víctima con sus compañeros, acudir a la escuela sin miedo que el maestro la esté hostigando, en caso de que sea eh, el vecino en caso de acoso sexual, que sea el primo, que sea el compañero de trabajo, pues la víctima también pretende eso, de que ya vivir una vida libre de violencia sexual, de que la persona no la esté hostigando, de que poder ir a su trabajo tranquila, de poder salir al patio, a limpiar, al mandado, a la calle. Muchas de las veces las víctimas, pues desde de manera histórica, pues se ha visto como en ocasiones por la forma de vestir que salimos a la calle, pues hay ese tipo de acoso sexual en los cuales hablan insinúan desde su ropa de la víctima o de cómo camina o pues les empiezan a hacer insinuaciones en los cuales es por ello que se trata de evitar, erradicar ese tipo de violencia ante las mujeres. Y también, como lo mencioné, también puede ser con hombres, toda vez que también suele pasar eh, muy pocas veces, pero suele pasar, y sobre todo en adolescentes, y sobre todo en las plataformas o en las escuelas por parte de los maestros, que a veces tienen sus teléfonos celulares y les mandan mensajes a los adolescentes de que, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hoy no fuiste a la escuela, te extrañé, con quién se te ve el uniforme.
Igual en caso de que pues alguna persona sea víctima de un delito de acoso o hostigamiento sexual, se recomienda que guarde todas las evidencias que tiene porque no basta con venir a presentar la denuncia. Muchas de las veces pues se requiere algún tipo de prueba. Por ejemplo, pues como ya se mencionó, que le levante la queja ante el departamento que le corresponda, ya sea en la dirección o ya sea en el capital humano, o en caso de que sea el acoso sexual con el vecino, con un chofer de transporte público, pues con un familiar que le cuente a la víctima que ha sido víctima de acoso sexual, o bien eh, eh, que en caso de que sea, por ejemplo, una plataforma, pues guarda la captura de pantalla de la plataforma a que solicitó el servicio. En caso de que sea eh, en la calle, pues pedir apoyo a la policía municipal. ¿Sabes qué? Pues esta persona me está acosando para que así la policía municipal tenga conocimiento de los hechos y en ocasiones, pues si bien es cierto, no detienen a la persona porque cuando llega la policía ya se retiró del lugar, pues hacen un incidente en el cual pues hacen el conocimiento de esta queja y nosotros a su vez pedimos ese incidente a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos informe sobre este reporte que hizo la víctima, en el cual pues, refiere que fue víctima de acoso sexual por parte de una persona, aunque no conozca el nombre, aunque no lo identifique, porque muchas veces puede pasar que no lo conoce, que es una persona que va pasando, o que lo conoce de vista, pues nuestra obligación es iniciar la investigación y a través de la Agencia Estatal de Investigación verificar la medida de filiación, las características y el domicilio del agresor para que así nosotros podamos llevar a cabo una investigación en su contra. Igual, en ocasiones cuando es en un plantel escolar, pues nosotros lo que hacemos para poder acreditar el hecho de la víctima es cuando a veces no hay testigos, porque en ocasiones a lo mejor un compañero se quedó en clase. Muchas de las veces ese tipo de delitos, como son delitos de índole sexual, pues se cometen sin presencia de testigos. Son delitos que se cometen aislados. Por eso es que se reitera muchas de las veces que la víctima trate de contar con alguna otra diversa evidencia para poder acreditar su dicho. En el caso de alguna escuela, pues a veces también nosotros pedimos eh, en caso que sea un maestro y que den clases en el grupo de tercero, por ejemplo, tercero C de secundaria, nosotros pedimos como evidencia el estado de ese profesor cuando dio clases, qué hora dio clases, eh, para ver si ahí se encuentra el nombre del alumno que refiere ser agredido, pues hostigado por parte del profesor. En caso que sea en el área, pues de una oficina, pedimos en capital humano que nos informen si la persona se encuentra laborando en dicha institución, desde cuándo se encuentra laborando, en qué área se encuentra escrita, así como la víctima en qué área se encuentra escrita. Toda esa información nos ayuda a nosotros para poder determinar en nuestra investigación, pues que el día, la hora y el lugar que señala la víctima se encontraba presente el agresor. Y a su vez, pues después de hacer una investigación exhaustiva, nosotros lo que hacemos es pedirle a un juez, pues que lleve a cabo una audiencia inicial para que a su vez podamos llevar a cabo una imputación en relación a estos hechos denunciados por la víctima. Sobre todo, pues nos valemos mucho también del dictamen en materia de psicología, en el cual muchas de las veces la víctima se presenta de afectación emocional como víctimas de hostigamiento o acoso sexual, toda vez que las propias víctimas refieren pues que pues ya no pueden salir, ya no pueden ir ya no tienen una vida tranquila, ya no pueden salir a la calle, ya no pueden ir a trabajar, pues ya no van a la escuela, bajan de calificaciones, ya no conviven como antes con las familias, con los amigos, con los compañeros de trabajo. eh, y eso para nosotros es algo muy importante, ese dictamen en materia de psicología, que al final de cuentas, como lo mencioné, es el que nos da pauta para decir al juez toda la afectación que ha provocado en la víctima, ese acoso, ese hostigamiento sexual, y a su vez exigir esa reparación del daño integral de la víctima. Toda vez, como ya se mencionó, pues la mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto sexual, emocional y económico. En este caso, pues es sobre todo la emocional, en el caso de hostigamiento y acoso sexual, toda vez que, pues el daño, toda vez que refiere, por ejemplo, el delito de acoso sexual.
que solamente será punible el delito de acoso sexual cuando se cause un daño o perjuicio. El perjuicio puede ser pues que la víctima ya no quiera salir, ya no tenga esa vida libre de violencia. Un daño puede ser psicológico. Y en caso de hostigamiento sexual, pues no se requiere que exista un daño o un perjuicio como lo es con el acoso sexual. En el caso de hostigamiento sexual, basta con el dicho de la víctima, basta que la víctima pues lo refiera y que la víctima pues acredite de alguna manera con testimoniales, con documentales, su dicho para poder ejercer acción legal en contra de esta persona. En el caso, por ejemplo, de hostigamiento sexual, refiere que la pena podrá ser de 2 a 4 años de prisión o de 100 días a 150 unidades de vida de actualización. Aquí se toma como en cuenta, pues, que la pena podría ser de 2 años, de 3 años o hasta de 4 años, pero esta pena, pues, se podrá aumentar siempre y cuando, pues, sea llevada a cabo o se utilice los medios que se proporcionen para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, en los casos de que se considera cuando la víctima es un menor de 18 años. Si la representante legal o tutor acude ante esta fiscalía a fin de denunciar un hostigamiento o un acoso sexual cometido en contra de un menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el hecho, y luego refiere, ¿sabes qué? Pues ya acudo otra vez a esta fiscalía a fin de retirar la denuncia porque pues ya hablé con la persona y ya nos dice que no nos va a molestar, que ya no va a molestar a mi hijo, que ya se va a portar bien. Pues ese tipo de delitos, como ya se mencionó, es un delito que se persigue de oficio. Aquí ninguna persona, nadie puede ya otorgar perdón a favor de la persona investigada, toda vez que al propio menor o a la propia persona con discapacidad la protege el Estado y es solamente, pues, el Estado es quien tiene esa no facultad de otorgar el perdón, pero facultad de investigar, aunque el padre o la madre ya no quiera continuar, nuestra obligación es dar seguimiento a esta investigación. Igual en los casos de acoso sexual, como ya se mencionó, eh, en caso pues que la persona acosadora sea operadora de un vehículo que tenga la función de la prestación de servicios públicos, se suspenderá la licencia para conducir o licencia especial de conductor. Es por todo esto que pues se recomienda a todas las personas que pues han sido víctimas o tienen conocimiento de que alguna persona, un compañero de trabajo o un familiar ha sido hostigado o acosado por alguna diversa persona, pues se recomienda que los orienten para que acudan a esta fiscalía, que sepan que es un delito, que puedan acudir aquí con nosotros y recibir la denuncia para que esta persona deje de vivir esa vida de violencia, toda vez que, como ya se mencionó, todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. En este caso estamos hablando pues la violencia más que nada colocada en el hostigamiento, el acoso sexual, violencia emocional, pero también existe pues diversas tipos de violencia. Igual, si la persona tiene conocimiento de que el familiar, el vecino, la amiga, pues ha sido víctima de un delito de violencia sexual, ya sea por el delito de violación, ya sea por el delito de abuso sexual, ya sea por el delito de estupro, el delito de un delito de índole pues patrimonial o un delito de índole familiar, por ejemplo, que la persona sea víctima de violencia psicológica, violencia física por parte de su esposo, por parte de los hijos, por parte de alguna persona de círculo cercano a la víctima, pues que acuda ante esta fiscalía. Estamos para servirle a toda la ciudadanía y para tratar de evitar ese tipo de violencia en contra de la mujer, para tratar de identificar, erradicar y sancionarla para así poder llevar a cabo a final de cuentas que la víctima se sienta segura. Igual pues la podemos orientar en caso de que necesite algún albergue, que necesite un lugar para vivir,
para ella, para sus hijos, en caso de que la víctima requiera pues un tipo de protección, que diga, ¿sabes qué? Pues es que yo no quiero que vaya a mi casa y me siga molestando, no quiero que por mi trabajo, se en mi trabajo, me siga molestando a la persona. Pues nosotros hacemos oficios directamente a la Secretaría de Seguridad Pública para que esta a su vez gire oficios de rondines de vigilancia, ya sea en los lugares laborales o ya sea en los lugares donde se mueva la víctima, ya puede ser en la escuela, puede ser en el domicilio, para que hagan rondines de vigilancia o bien para garantizar la seguridad psicoemocional de la víctima. O bien lo que podemos hacer también es notificarle a la propia imputado que no se debe acercar a la víctima. Esto puede ser por 30 días aproximadamente de que no se acerque, que no la moleste por ningún medio, ni por teléfono, ni por llamada, o por ninguna otra, o de manera personal. La persona investigada tiene que firmarnos de enterado. En caso que insista en seguir molestando a la víctima, ya sea que nosotros pidamos al juez de control que nos amplíe esa solicitud de que le exhortemos al imputado de que nos acerque a la víctima, o bien que le pidamos a un juez de control que pues nos otorgue una orden de aprehensión, toda vez que en ocasiones pues la víctima corre un riesgo inminente. Tiene que haber un riesgo inminente para que un juez de control nos autoriza una orden de aprehensión, siempre y cuando la persona se de manera insistente en la víctima, que la víctima no se sienta segura en el lugar donde se encuentre, que la hostigue de manera constante, que la vigile. El delito de hostigamiento y acoso sexual pues se encuentra, como ya se mencionó, en el Código Penal vigente en el Estado, en su capítulo pues de delitos cometidos contra la seguridad y la libertad sexual de las personas, en el cual pues establece además de delitos de índole sexual, estos delitos, y en los cuales establece pues, ya se mencionó, eh, el tipo de personas que lo pueden cometer, en qué casos se comete y la penalidad de cada uno de ellos, así como la Ley General de Víctimas, pues señala los tipos de violencia que existen en contra de la mujer. Igual, el Código Penal vigente en el Estado, en su capítulo 200, en su artículo 242, establece que los tipos de violencia en los cuales las mujeres pueden ser víctimas, entre ellas, pues ya, como ya se comentó, puede ser la violencia sexual. En el artículo 242 bis establece sobre la violencia familiar. La mujer también puede ser víctima de ese tipo de violencia, en los cuales pues establece diversos tipos de violencia, como puede ser como ya se mencionó, la violencia física, la psicológica, la patrimonial, así como la perturbación de la posesión o tenencia de sus propiedades, así como la destrucción de objetos. En ocasiones, pues también se advierte que cuando una persona se separa, pues se queda con algunas pertenencias de la víctima, y los cuales, pues el agresor lo que hace, pues es decirle, sabes que no te devuelvo tus documentos personales o te destruyo tus documentos personales, únicamente con la finalidad de que regrese con el agresor, o bien de que, de que de que, pues, limitarla con sus bienes o con sus valores. También puede ser la violencia económica, es toda acción orientada al abuso económico de manera directa o indirecta que causa la limitación o afectación de los resultados económicos destinados para las necesidades para una vida digna de la víctima. La violencia vicaria, que puede ser toda acción o omisión contra la mujer, utilizando como medios a los hijos, a las hijas, personas dependientes, con la finalidad de hacerles algún daño o alguna afectación psicoemocional, física, económica, patrimonial o de cualquier tipo a la mujer. La persona generadora de este tipo de violencia será aquella con quien la mujer mantenga o haya mantenido una relación de hecho, matrimonio, concubino, parentesco, consanguinidad o afinidad, o con sin convivencia.
Actualmente pues existen diferentes reglamentos, leyes, tratados internacionales que protegen a la mujer de todo tipo de violencia. Es por ello que esta plática es para que estemos conscientes de que la mujer víctima de un delito, pues no debemos de quedarnos callados, debemos acudir ante las autoridades correspondientes, identificar como mujer qué tipo de violencia se nos está ejerciendo, ya sea como se mencionó, la sexual, la emocional, la económica, la laboral, para que una vez que identifiquemos tanto nosotras mismas como tal vez a través de un tercero, pues que somos víctimas de un delito o que mi vecina o mi amiga o mi prima o mi hija son víctimas de un delito, pues acudamos eh, a la Fiscalía del Estado, a SEJUN o cualquier institución donde puedan hacer reconocimiento a esta violencia que están siendo ejercidas por parte del vecino, del jefe, de la pareja, de los hijos y podamos pedir ayuda ya que anteriormente, pues, las mujeres éramos un poquito más limitadas, no contábamos con todo este apoyo que actualmente se encuentra en instituciones, pues, que apoyan a la mujer para que vivan esta vida libre de violencia, y es por ello que se hace el conocimiento a todas las personas para que acudan y, primero que nada, identifiquen ese tipo de que somos víctimas. Una vez que nos identifiquemos, nos sintamos seguras al acudir ante la autoridad competente y a su vez, una vez acudamos ante la autoridad, que esa autoridad nos brinda toda la atención que se requiera para que podamos salir adelante como madres, como hermanas, como trabajadoras, como amas de casa, para que tengamos esa vida que nos merecemos, esa vida libre de violencia en el cual de alguna manera nos impide eh, tener esta libertad tanto sexual como laboral como económica. Es por ello que actualmente existen diversas instituciones para prestar auxilio a todo tipo de mujeres. Igual a los hombres, igual si una persona de sexo masculino se siente vulnerado, se siente víctima, porque también pueden ser víctimas de cualquier tipo de delitos. También pueden ser víctimas de violencia sexual, también pueden ser víctimas de violencia psicológica, laboral. Pues también ellos pueden acudir aquí a la fiscalía o a cualquier institución que se considere pertinente para recibir la denuncia. En caso de que sea un delito cometido, pues en el momento, primeramente, pues también se recomienda que llamen a la policía municipal, hagan su reporte, que pidan ayuda a un vecino, que pidan ayuda a un compañero de trabajo, que no se sientan que están solas, que reciban terapia psicológica, que pues se sientan seguras ante la autoridad competente para que podamos resolver su situación, pues de la cual han sido víctimas de un tipo de violencia. Es por ello que ese tipo de pláticas es para que pues todos estemos conscientes de que en caso que seamos víctimas de un acoso sexual por parte del vecino, por parte del amigo, por parte del compañero de trabajo, por parte del chofer del transporte público, por parte de la persona que vende en los mercados, podamos acudir aquí y saber qué tipo de identificar ese acoso sexual. Tiene que ser de manera reiterada de que esta persona nos esté molestando, nos esté hostigando de manera sexual, que nos diga palabras con de índole sexual que nos incomode, asimismo que pues identifiquemos que actualmente pues ya podemos denunciar en caso de que nuestro jefe, el director de la escuela acosa a mi hijo, nos acosa a nosotros mismos, pues podamos acudir ante la fiscalía, saber que ese tipo de subversión que existe, pues está castigada. El hecho de que mi jefe o mi director me esté hostigando, me esté invitando a salir, que a mí no me guste, que me esté haciendo insinuaciones sexuales para poder tener algún ascenso, pues ese tipo de conductas es la que nos lleva a que nosotros podamos denunciar para que nos siga avanzando y poder así, pues, poder erradicarlas y poderlas sancionar. Porque en ocasiones dice la víctima, no, pues, ¿para qué voy? Si pues ya fui, ya di una vuelta, ya presenté la denuncia, ya no voy a volver a ir. Pues aquí se requiere que la víctima no nada más venga una sola vez. Nuestra obligación es llamarla nuevamente y requerirle a la víctima, pues ya se mencionó, las testimoniales, las documentales y demás, pero es importante que la víctima acuda a esta fiscalía después de presentar la denuncia para que le dé seguimiento a ella y poder llegar a una sanción en contra del agresor, porque no nada más es
denunciar y ya, es darle seguimiento a ella para que esta persona no continúe agrediendo a alguien más. Por ejemplo, en los casos de Uber, que o los casos de transporte público pueden molestar a lo mejor a una persona y esa persona no denuncia. Dice, ¿para qué voy y pierdo el tiempo? O ¿para qué si no me van a hacer caso? O pues no tengo tiempo porque trabajo. Pero esa persona pues sigue haciendo lo mismo, sigue molestando a otros niños, a otras mujeres, a otros adolescentes. Y pues esa es la finalidad, de que la persona identifique esta conducta, denuncie y poder erradicarla, que ya no siga pasando. En los casos de hostigamiento sexual, igual que pues si el jefe nos está molestando, si el director nos está molestando, si el pastor de una iglesia, si no sé, el del DIF está molestando a mi hija, pues es identificar este tipo de comportamientos de índole sexual y denunciar ante esta fiscalía para que este servidor público pues sea destituido de su función y no siga agrediendo al resto de los compañeros. Y pues igual, en caso que sea un servidor público, pues quitar esa licencia para que no continúe laborando como servidor público. En caso de que sea un calafiero o un transporte público, pues evitar que siga con su licencia y siga molestando o hostigando a otras víctimas. O en caso de que sea el vecino, pues con las medidas de protección se protege a la víctima para que esta persona se retire del domicilio, para que deje de hostigarla, que la víctima haga de conocimiento a esta autoridad para que nosotros a su vez podamos protegerla a través de esas órdenes de vigilancia, a través de esas notificaciones que le hacemos a los imputados para que dejen de hostigarlas, para que dejen de molestarla. En caso que la víctima considere pues que tenga miedo a perder el trabajo, que tenga miedo pues ya no poder ir a la escuela, sabe que tiene una lugar donde acudir y le podamos dar el seguimiento a la denuncia y a final de cuentas por reparar ese daño que se está efectuando a la víctima. Es por ello pues que se recomienda a todas las personas que acudan a cualquiera de las unidades de aquí de la Fiscalía, como ya se mencionó, el Mariano Matamoros, Central Camionera, Zona Río, La Mesa, para que la persona pues se sienta segura de venir a presentar la denuncia. Estamos abiertos las 24 horas del día y a nosotros a su vez pues darle continuidad a esta denuncia y llevar a cabo la investigación correspondiente y darle a la víctima pues esas medidas de protección que en ocasiones se requieren. O en el caso de acoso sexual, pues se puede requerir que la víctima, ¿sabes qué? Pues ya no quiero vivir ahí, pues no sé dónde vivir, el vecino es el que me está molestando, o es mi pareja que constantemente acude a mi casa y me dice uno que quiere tener relaciones sexuales conmigo, en ocasiones se mete sin derecho, pues me empieza a hostigar, me empieza a acosar, pues igual se le puede, como ya se mencionó, brindar un apoyo a través de SEJUM o a través de atención a víctimas para que tengan un albergue donde vivir, para que tengan una vida tranquila en lo que resuelven su situación emocional. Pues sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Si en caso de que pues, no haya ninguna manifestación por parte de la suscrita, pues sería todo hasta este momento. Gracias por su atención. Gracias.